¿Para ti qué son los derechos humanos? Yo creo que los derechos humanos son aquellas normas que deben ser respetadas para todas las personas por el simple hecho de ser personas. ¿Cuáles crees que son los grupos vulnerables que no gozan de sus derechos humanos? Yo creo que son aquellos grupos minoritarios. Un ejemplo aquí en México puede ser aquellos grupos indígenas. ¿En qué países crees que los derechos humanos son violados? Considero que, por ejemplo, China o países árabes, debido a como esa cultura que tienen arraigada de la poca privacidad o el poco respeto que tienen hacia las mujeres. ¿Qué avances crees que se han logrado en la protección de los derechos humanos en México en los últimos años? Yo creo que más que nada que las organizaciones públicas consideren más estos derechos humanos y se vayan actualizando conforme va evolucionando como tal la sociedad. ¿Qué derechos crees que se encuentran ausentes en México? Yo creo que considero que la desaparición forzada, aquello como esta parte de que desaparezcan a personas cuando están en un caso jurídico. Ok. Y por último, ¿qué derechos crees que sean importantes para la sociedad? Yo creo que para una sociedad es muy importante el derecho a votar y el derecho a poder ser votado. Hola, mi nombre es Aldo Mendieta y aquí estoy con, Celina Ortiz. de nuevo. Y pues bueno, ahora tengo otra encuesta para ti, la cual dice, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Pues para mí los derechos humanos son como pues todas esas cualidades que poseemos los seres humanos que pues deben de ser respetadas. Ok, muy bien. ¿Y cuáles crees que son los grupos vulnerables que no gozan de sus derechos humanos? Puede ser en México o en cualquier país. Como en general, o sea, en Ah, general, ¿cuáles consideras que son los grupos vulnerables? pues yo siento que pues grupos indígenas, las personas de la tercera edad, las mujeres en muchos casos. Pues también personas como de la comunidad LGBT, a veces siento que no se respetan tanto sus derechos. Muy bien, dijiste todas, pero te falta una, un grupo. Las niñas, No, los mm, discapacitados. las discapacitadas. Y bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué países crees que los derechos humanos son violados? Pues yo creo que principalmente en México, tal vez en países de Latinoamérica, Ok, en otros continentes, no sé. ok. ¿Qué avances crees que se han logrado en la protección de los derechos humanos en México en los últimos años? Pues yo creo que en general en México, pues sí hay reformas que protegen a los derechos humanos, pero pues siento que muchas veces el problema es que no hay nadie que los regule. Pero pues siento que pues sí se ha hecho más conciencia, por lo menos como que hay más información de que todos los grupos deben de ser respetados. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿qué derechos crees que se encuentran ausentes en México o que no se respetan? Pues yo creo que como la libertad de pues como que de expresión o así, o también como que el derecho a pues no sé, a la educación en muchos casos, a Ok, la salud, porque el sistema de salud en México pues es muy malo. ok, muy bien. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué derechos crees que sean importantes para la sociedad? O sea, ¿cuáles crees que son como los más importantes? Pues yo creo que uno sería el derecho a la educación, siento que es de los más importantes y siento que sería como que uno de los pilares fundamentales para que nuestra sociedad fuera mejor. Ok, ¿es el único o cuál otro se te viene a la mente? Eh, pues no sé, también, pues no sé, como que a tener como que un lugar seguro donde vivir, Una a vivienda, ok. una vivienda. El derecho a eh, la vida también, ¿no? Es Sí, el importante, derecho a la vida. los principales. Y pues bueno, muchísimas gracias, Celina, por acompañarnos hoy. Que tengas un Ay, buen día. gracias a ti. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme esta entrevista. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Emilio Jurado Araujo. Muchas gracias. Bien, esta entrevista va a ser grabada para la materia Diversidad en un mundo globalizado acerca de los derechos humanos. ¿Me podrías decir qué son para ti los derechos humanos? Bueno, son normas que establece la sociedad o los gobiernos
que permiten garantizar una mejor calidad de vida de todos los seres humanos. Muy bien. ¿Cuáles crees que son los grupos vulnerables que no gozan de sus derechos humanos? Bueno, prácticamente no es que no goce, sino que la sociedad no hemos aprendido a respetar, bueno, principalmente nuestros adultos mayores o personas de la tercera edad, personas con alguna enfermedad crónica, personas con discapacidades físicas o personas con extrema pobreza también. Ok. ¿En qué países crees que los derechos humanos son violados? Creo que en todo el mundo, eh, pero principalmente en los países como en África, en Asia, Latinoamérica, en Estados Unidos, México, Cuba, Haití, por algunos ejemplos. ¿Qué avances crees que ha logrado en la protección de los derechos humanos en México en los últimos años? Bueno, en México se destaca mucho que se han ofrecido apoyos económicos a personas de tercera edad para que tengan una vejez digna, y eso es muy importante. Y además se otorga servicio médico a personas con alguna discapacidad. Eh, ¿Qué derechos crees que se encuentran aún ausentes en México? Se tiene totalmente en el olvido a las personas en extrema pobreza que están dentro y fuera de las ciudades. Y última pregunta, ¿qué derechos crees que sean importantes para la sociedad? Creo que todos los derechos son importantes. Es necesario difundir los grupos vulnerables y las acciones que hace el gobierno o los gobiernos para garantizar una mejor calidad de vida de todas las personas. Muchísimas gracias por tu tiempo.